Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Nico y estoy aquí de nuevo en el canal de YouTube. El día de hoy lo que voy a hacer es presentarles el algoritmo para dividir polinomios de manera sintética. Es algo bastante sencillo, pero creo que hace falta explicar algunas cosas que son necesarias y que son muy importantes para que no nos confundamos a la hora de estar trabajando. Ahí está sonando el señor del gas. Y voy a pasar a mi pantalla para enseñarles lo que hay que hacer y vamos a ver un ejemplo un poquito más adelante. Entonces, primero como un recordatorio, es importante pues tener en mente qué rayos es un polinomio, ¿no? Entonces, un polinomio es una expresión matemática que se ve más o menos de la siguiente manera. Es una suma de monomios, si recuerdan de sus clases de álgebra, y entonces nosotros vemos aquí que tenemos siempre un coeficiente a multiplicado por nuestro variable x y está siendo elevado a una potencia n. Y vemos que los coeficientes están enumerados también con n's. A n x a la n, a n menos 1 x a la n menos 1, y así nos vamos hasta a 0 x a la 0. No solemos escribir x a la 0 porque eso sería un 1, y tampoco solemos poner el exponente x a la 1 porque se puede obviar que está ahí, pero un polinomio se ve más o menos de la siguiente manera. Algo importante es que nuestra letra n es un numerito. Es un numerito que está en los números naturales y que nosotros podemos sustituir. Espero que no me maten las personas de ciencias, pero aquí vamos a considerar que los naturales tienen incluido al número 0. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y así. Y nosotros elegimos hasta qué número vamos a llegar. Y algo importantísimo es que un polinomio jamás de los jamases va a poder estar elevado a una potencia que sea, por ejemplo, una fracción o un número negativo u otra clase de número que a ustedes se les ocurra, como pi, por ejemplo, que es un número irracional. Entonces jamás nos podría ocurrir que un polinomio sea como de la forma x a la 3 medios. Esto está, pues no cumple con la definición de lo que es un polinomio. Y entonces un ejemplo, para usar esta definición que tenemos aquí, es importante saber usarla y no tenerla nada más ahí guardada, es que elijamos n igual a 2. Nosotros primero fijamos nuestra n y vamos a tener una listita aparte que nos diga cuánto van a valer los coeficientes. El coeficiente A2 vale 1, el coeficiente A1 vale 0 y el coeficiente A0 vale 4. Entonces, aquí nuestra definición nos dice, empieza en 0 y acaba en 2. Empezamos en 0 y acabamos en 2. Y después vamos a ir sustituyendo los valores de los coeficientes que tenemos en nuestra listita. Sustituimos el A0 por 4, que está por acá. Sustituimos el A1 por 0, que está aquí. Y el A2 por 1. Y si se dan cuenta, los exponentes de las X van aumentando de 1 en 1. 0, 1, 2. Por eso es importante que estemos en los naturales. Aquí, como estamos multiplicando x por 0, vamos a ignorar ese término porque es como si estuviéramos sumando un 0 ahí y nos queda este polinomio de la forma 4x, 4 más x cuadrada, perdón. Entonces es un ejemplo de cómo usar la definición. Algo importante es que aunque los coeficientes están numerados, nada más son como etiquetitas que nos dicen cuál es cuál. Nosotros deberíamos tener como una lista aparte que nos diga cuánto debemos de sustituir en ese coeficiente. ¿Ok? Y entonces ahora nos preguntamos, ¿por qué me podría interesar a mí dividir polinomios? Y una aplicación muy importante es encontrar los ceros de una función polinomial. Si estás en álgebra apenas y no sabes qué es una función o qué es una función polinomial, no te preocupes. Si quieres, puedes saltar un poquito este video hasta que comience a explicar cómo se realiza este algoritmo de división. Si te da curiosidad o quieres conocer un poco más, pues quédate en esta sección. Entonces, nosotros vamos a recordar que una función polinomial es una función cuya regla de correspondencia se ve justamente como un polinomio. Entonces, aquí tenemos una f de x igual a 2x cuadrada más un medio de x más 9. Entonces, esto que tenemos aquí es un polinomio. Y entonces suponemos que vamos a evaluar, por ejemplo, en x igual a 1. F de 1 y vamos sustituyendo en donde estén las x, nuestros paréntesis, con lo que le metimos al argumento de la función, lo que pusimos como argumento. Entonces ponemos 2 por 1 al cuadrado más un medio por 1 más 9. Hacemos las cuentitas, 2 más un medio más 9, que es 11 más un medio, y eso simplificando es 23 medios. Ustedes pueden hacer las cuentitas, aquí yo ya las tengo preparadas. Y entonces encontrar el cero o los ceros de una función polinomial es hacernos una pregunta. Y la pregunta que nos vamos a hacer es la siguiente. ¿Qué valor x, cuando yo lo sustituya, va a hacer que nuestra función valga 0? Entonces, cuando aquí sustituimos 1,
Cuando aquí sustituimos 1, vimos que nos dio 23 medios. Nosotros queremos saber si existe, y si existe, cuál número es ese, que cuando nosotros lo sustituyamos, haga que al hacer todas las cuentitas, el resultado sea 0. Quién sabe, a lo mejor es 8, o a lo mejor es 9, o a lo mejor es menos 7. Nosotros queremos encontrar de alguna manera ese numerito que al sustituir hace que la función valga 0. ¿Ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Puse la función x cuadrada más 4x más 4. Y yo así de ojo dije, pues el número que hace que la función valga 0 es menos 2. Porque f de 2 es igual a menos 2 al cuadrado, más 4 por menos 2, más 4. Hacemos las cuentitas, 4 menos 8 más 4, y eso nos da 0. Entonces, pues ahí vemos que se vale. ¿Cómo rayos le hice? Pues yo me acordé de mis clases de álgebra y dije, pues mira, esto que tengo aquí se ve como un binomio al cuadrado, ¿no? Ese es un trinomio al cuadrado perfecto. Y entonces lo puedo factorizar como x más 2 al cuadrado. Si ustedes hacen las cuentitas, x más 2 por x... aquí es un más, este no es un menos. Aquí debería ir un más. X más 2 por x más 2, aquí es un error, perdón, aquí es un más. Hacer la cuentita, hacer esta multiplicación nos da este resultado de acá. Y entonces tenemos que acordarnos de una propiedad importante de los números. Esto cuando uno entra a una carrera de ciencias se demuestra, pero es algo que nosotros sabemos cuando estamos en la primaria, en la secundaria o hasta en la prepa. Que si tenemos dos números, por ejemplo el número A y el número B, y su resultado es 0, entonces A era 0, B era 0, o los dos valían 0. Puede ocurrir cualquiera de las tres cosas. A, B o ambos valen 0. Entonces, si yo tengo esta suma, al factorizarla la convertí en un producto. Entonces tengo el producto de A con B. X más 2 igual aquí es un más por X más 2, no es un menos. Ahí me equivoqué al escribir. X más 2 por X más 2. Si quiero que A valga 0, entonces tengo que hacer que todo lo que está dentro de este paréntesis valga 0. Entonces quiero que X más 2 valga 0. Al despejarme queda que X igual a menos 2 hace que todo ese paréntesis valga 0, ¿no? Y tiene sentido porque si yo pongo menos 2 más 2 vale 0. E independientemente de lo que valiera acá, 0 por lo que sea nos da 0. Entonces ahí ya tengo un 0 de la función. Y como se repite, insisto, aquí me equivoqué, menos 2 también sería el número que tenemos que sustituir acá para que todo el producto se nos haga 0. Entonces así encontramos el 0 de esta función. ¿Ok? Entonces, la moraleja de esto es que con división sintética lo que nosotros queremos hacer es pasar de una expresión que es una suma a una expresión que es un producto. Porque cuando tenemos un producto podemos controlar las formas pues de una manera un poquito más sencilla, ¿no? Y así podemos encontrar los ceros de una función diciendo, pues si tengo este producto, basta con que uno de los factores sea 0 para que todo ese chorizote se me haga 0. Y entonces, ahora sí pasamos al algoritmo de la división sintética. Algoritmo nada más es una palabra elegante para decir a la serie de pasos que tenemos que seguir para encontrar el resultado. Necesitamos varias cosas y es muy importante que tengan en consideración que si no cumplen los polinomios con los cuales están trabajando estas condiciones, no se va a poder aplicar este algoritmo. Y entonces tendrían que recurrir al método de la división larga, que no vamos a tocar en este video, o pues sí, ya saben como toda la teoría detrás de esto, pueden irse a una calculadora en línea y ahí lo pueden checar. Pero eso es cuando ya saben como todos los algoritmos. Entonces necesitamos primero dos polinomios para hacer la división, ¿no? Y es importante que los polinomios estén ordenados por grado. Acuérdense que el grado está determinado por el término que tiene el exponente más grande en la x, en este caso es el 3. Entonces empezamos 3x al cubo más 9x más 4x cuadrada más 7. Y está desordenado, porque aunque empezamos con el cubo, que es el número más grande de los exponentes, aquí saltamos al 1 y luego al 2. Entonces tenemos que hacer ese cambio y nos queda 3x al cubo más 4x cuadrada más 9x más 7, ¿ok? Y el segundo polinomio que tenemos, que debemos tener, debe ser de la forma x menos a. Es decir, tenemos que tener nuestra variable x y no tiene que tener ningún coeficiente al lado. No puede ser 3x, 9x, πx, nada de eso. Tiene que ser una x solita y después le tiene que estar restando otro número. Acuérdense que la suma es como una forma especial
La resta, perdón, es una forma especial de la suma y ahí pues vamos a hacer un cambio. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Que el segundo polinomio debe ser la forma x menos a. Algunos ejemplos son x menos 8, x menos 4, x menos pi, y aquí tenemos x más 2, que no es más que escribir x menos 2. Si se acuerdan, menos por menos es más. Entonces, esto también es de la forma x menos a, esto que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, esto sería como x menos 4, ¿sí? Entonces, necesitamos esos dos polinomios. El polinomio que vamos a dividir y el polinomio con el cual lo vamos a dividir. El dividendo y el divisor, ¿sale? Entonces, lo vamos a ordenar de esa manera, en forma descendente del grado del polinomio, y el divisor va a estar en la parte de abajo. Y tiene que ser de esa forma, x menos a. No se vale 8x menos 9, ni tampoco podemos dividir, por ejemplo, con x cuadrada menos x menos a. Tiene que ser x menos a. Esa es una condición importantísima. Entonces, aquí lo que hacemos es tener x más 4 y tenemos que ponerlo en la forma x menos a. X menos 4. Tiene que ser una resta. X menos 4. Y entonces aquí, pues, el ejercicio es que mientras yo voy haciendo esta división sintética, ustedes vayan anotando los pasos que se tienen que hacer. Aquí voy a trabajar con pasos en particular para esta división de estos dos polinomios. Pero ustedes piensen que van a anotar los pasos como una receta general, ¿sale? Ese va a ser un buen ejercicio para que no se quede nada más como de, ¿y ahora cómo le hago para aplicarlo en este otro polinomio? ¿Sale? Entonces, el primer paso es que lo que tenemos como dentro del paréntesis, x menos 4, lo vamos a dejar así. Vamos a hacer una rayita de esta manera y vamos a anotar ese número. Si tuviéramos, por ejemplo, x menos 8, bajamos el 8 así, solito, sin un menos. Esto de ponerlo un paréntesis lo hice para que ustedes trabajen después el ejercicio con el caso x menos 4 y no x más 4, ¿sale? Entonces bajamos directamente lo que está en el paréntesis. Y vamos a ordenar los coeficientes de nuestro dividendo de manera descendente. Por eso es importante que esté en orden. Entonces, al x al cubo le corresponde el 3. X al cubo le corresponde el 3. Al x cuadrada le corresponde el 4. Aquí está el 4. Al x a la 1 le corresponde el 9. Aquí está el 9. Y el término sin x es el 7, lo ponemos acá. Lo pongo como x a la 0, ¿sale? Vamos a poner una línea en la parte de abajo. Ponemos una línea en la parte de abajo y vamos a bajar el 3 de forma directa. Bajamos el 3. Después tomamos el número que está en la casita y vamos a multiplicar. 3 por menos 4 es menos 12. Y lo vamos a poner abajo de la siguiente columna, que es la columna del 4. Entonces tenemos menos 12. Y tenemos que hacer la suma. 4 más menos 12, eso es menos 8. Y repetimos el proceso una vez más. Ahora, menos 4 por menos 8 es más 32. Menos por menos es más. 32 más 9 es 41 y tenemos esto de aquí. Después repetimos el proceso una vez más. Menos 4 por 41 es menos 164. Eso lo hice con una calculadora o lo pueden hacer ustedes a mano. Entonces, menos 164 más 7 es menos 157. Y cuando acabamos con todas las columnas, acabamos el proceso de la división sintética. Y entonces vamos a poner abajo de nuestro resultado de estos numeritos las x elevadas a una potencia, pero ahora menor. Entonces, si aquí empezamos con x al cubo, ahora ponemos x al cuadrado. Aquí x al cuadrado, x a la 1, aquí x a la 1, x a la 0, y esto de acá va a ser el residuo. Entonces, de esta división que nosotros teníamos que realizar, pasamos a este resultado de acá. 3x al cuadrado, menos 8x, más 41, más 41. Y después ponemos el residuo. Entonces el residuo siempre va a ser un numerito, siempre va a ser el numerito que tenemos aquí. Y tiene que estar siendo dividido por nuestro divisor, que sería x más 4. Entonces lo ponemos como x más 4. Como cuando hacíamos división en la casita de numeritos normales y al final no podíamos seguir dividiendo sin poner un punto decimal y poníamos el residuo entre lo que no, nuestro divisor, lo que no pudimos dividir.
Entonces, esta manera de dividir polinomios es importante porque pasamos de esta expresión de aquí, 3x al cubo más 4x al cuadrado más 9x más 7, a esto de acá. Este es el resultado de nuestra división. Acá está el dividiendo y acá está el residuo. Entonces, este chunche de aquí es igual a x más 4, el divisor, multiplicado por el resultado. Entonces, si ustedes hacen esta multiplicación, todo este chunche, por todo este chunche, debería salirles una expresión que cuando la sumen con esta y la simplifiquen, les va a dar esto de aquí, justamente como en la primaria. ¿Sale? Y entonces, este algoritmo para dividir es importante porque imagínense que este residuo fuera cero. Si este residuo fuera cero, y voy a tacharlo aquí con color amarillo, si este residuo fuera cero, entonces tendríamos un producto. Y entonces, como es un producto, sabríamos que si aquí sustituimos menos 4, nos quedaría 0 todo este paréntesis. Y no importa que nos dé acá, porque 0 por lo que sea va a ser 0. Entonces, menos 4 sería un 0 de esta función polinomial si no estuviera este residuo de aquí. ¿Sale? Entonces, como tarea, tienen que escribir los pasos que realicé, pero de manera general, no nada más para este caso en particular, y realizar esta misma división, pero aquí poniendo un menos en vez de un más. Entonces, la pista que les puedo dar es que en vez de bajar un menos 4, tienen que bajar un 4 de manera directa. Espero que les haya servido mucho este video como repaso de polinomios, también como un repaso rápido de funciones polinomiales y que hayan podido aprender cómo se realiza una división de polinomios de manera sintética. Me dio mucho gusto estar aquí en este canal otra vez y espero que nos veamos pronto de nuevo con más cosas que aprender. ¡Nos vemos!